Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, el licenciado Noel Ureña. Muchísimas gracias por el honor. Gracias, Federico. Gracias por invitarme a tu programa en el día de hoy. Y es un placer para mí estar aquí, compartir contigo un poco de los temas que sean de interés nacional, además de hacer una invitación formal hoy al primer simposio ANEI 2021 que estaremos celebrando en el mes de noviembre. Correcto. ¿En qué consistirá ese simposio? ¿Cómo se desarrollarán las actividades y la agenda que manejarán? Sí, nosotros siempre hemos tenido la cultura de realizar temas económicos en el mes a mes y fueron muy famosas las tertulias económicas de nosotros de ANEI. Y ahora, dentro de la pandemia, estamos tratando de hacer una actividad que conlleve actividades económicas dentro de dicho programa y podamos llevar al empresariado dominicano, llevar experiencia de lo que ha sido el tema de la pandemia, cuáles han sido los sectores que han hecho posible de que nosotros podamos seguir operando dentro de la pandemia, y esos sectores que nosotros hemos identificado. Está el sector primero de las telecomunicaciones, la banca, que han sido dinámicas para que nosotros podamos seguir usando el banco sin tener que apersonarnos al banco directamente. Y las telecomunicaciones, por el hecho de que han permitido, le han dado las facilidades para instalar plataformas ágil, moderna, donde la gente pueda comprar desde su casa. Entonces, también tendremos la participación de un empresario dominicano, el empresario Manuel Corripio, y el tema del simposio será el negocio de hoy, o sea, cómo hacemos negocio en el día de hoy, cuáles han sido las mejores estrategias que han usado esas compañías, analizar pro y contra, pero además de eso, tener las expectativas de cada uno de ellos, de la situación actual del país, y también ver cuáles son los mayores desafíos que nosotros tenemos como país, que hay muchos desafíos que nosotros tenemos que enfrentar, y obviamente tenemos que contar con un sector tan dinámico como es las telecomunicaciones y la banca, además desde el punto de vista empresarial. Esa es más o menos la temática del simposio, donde habrá presentaciones magistrales y después va a haber intercambio de preguntas y respuestas por los participantes, que básicamente van a ser empresarios y personas relacionadas ya con el comercio en la República Dominicana. Esa actividad será el 11 de noviembre a partir de las 11 de la mañana en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. Excelente. Bueno, pues está convocada la clase que usted representa para darse cita ahí. Excelente, gracias. Así está. Bueno, don Noel, el país estaba en una gran expectativa. La gente estaba esperando fijamente qué iba a suceder a partir del año que viene con el ambiente de reforma fiscal. El sinónimo de reforma fiscal históricamente ha significado aumento de impuestos, pero el presidente Luis Abinader, que era el que tenía la última palabra, anunció al país que no habrá reforma fiscal. Aparentemente eso generó un respiro entre muchos sectores de la vida nacional. ¿Qué usted opina sobre esto? Sí, mira, lo de la reforma fiscal, nosotros como país estamos compelidos obligatoriamente a tener que hacer no una reforma fiscal, sino un pacto fiscal integral, donde todos los sectores de la vida nacional y sobre todo la parte económica se ponga de acuerdo para hacer una reforma fiscal integral donde no solamente se
analicen y se definan los ingresos, sino también la calidad del gasto del gobierno. Pero nosotros saludamos esa decisión del presidente de la República, muy atinada, porque aunque nosotros estamos obligados más adelante a hacer eso, porque no tenemos muchas alternativas, porque tenemos dos salidas nada más, o coge préstamos, y los préstamos son bien criticados por todo el sistema en general, por lo que implica, porque implica compromisos económicos, o tú mejoras tus ingresos. Entonces, lo que sí nosotros sabemos y estamos muy seguros es que este no es el momento para ningún tipo de reforma económica o reforma que tengan que ver con aumento de tasas impositivas, que son las reformas que se han estado haciendo en los últimos tiempos. Solo aumentar tasas impositivas en vez de ir renglones por renglones y estableciendo cuál es la base que tenemos, cuáles son las bases que hay que modificar hacia arriba o hacia abajo, pero de una manera equilibrada y equitativa, donde no se castigue solamente a un sector, tanto económico como social. Es decir, que la situación genera un compás de espera, tranquilidad y un ambiente de menos incertidumbre. Sí, porque el hecho es que en medio de una crisis mundial, donde todo lo que se espera es aumento de precios internacionales de materia prima, que lamentablemente esos precios de las materias primas internacionales, nosotros somos un país que producimos muy poca materia prima. Y eso significa que aumentos de materia prima a nivel internacional se van a reflejar en los precios de aumento al consumidor. Imagínense si además de eso nosotros por otro lado también tenemos la situación de que tenemos que aumentar los impuestos. Yo creo que este pueblo no aguantaría algo así. Yo creo que es atinado y da un compás de espera, aunque más adelante la gente ya fuera de la crisis, fuera de la pandemia, entonces hay que sentarse a analizar qué es lo que más conviene al país. A propósito de materia prima, ¿cómo está el comportamiento del mercado internacional en los actuales momentos? Sabemos que la pandemia ha producido muchas limitaciones en casi todos los ámbitos, Sí. A pesar de la recuperación. Sí, es una realidad. Creo que en la medida que mayores países se vayan integrando a la economía, que van a ir llegando a una cierta normalidad o a una nueva normalidad, aumenta la demanda de materias primas y obviamente si aumenta la demanda, los precios se encarecen. Porque, por ejemplo, el tema que hay con Asia y los contenedores es porque hay más gente demandando los contenedores que la capacidad que ellos tienen disponible para ofertar. Obviamente se lo van a vender al que tiene mayor capacidad de pago, pero nosotros que somos países subdesarrollados y más pobres, tenemos dos opciones: o compramos los servicios o la materia prima más cara, o nos quedamos sin materia prima. Y obviamente a eso se va a reflejar en el consumidor. Ahora, la situación es difícil porque ya tenemos desabastecimiento a nivel internacional. Estados Unidos tiene escasez de muchos productos en la tienda. Yo estuve la semana pasada en Estados Unidos y vi una realidad. Europa también tiene muchas escasez, tiene deficiencia de materias primas. Eso obviamente se va a reflejar en nuestra economía y nos va a impactar de una manera muy negativa. O sea que tenemos que estar preparados. Nosotros como país tenemos la ventaja que nosotros estamos acostumbrados a vivir en crisis. Esos países no saben vivir en crisis. Nosotros estamos acostumbrados a resolver muchas cosas. Ahora, nosotros también tenemos una ventaja que no tienen otros países, que nosotros a nivel agrícola, nosotros somos prácticamente autosuficientes. Y esa es la razón que el gobierno hemos visto que se ha enfocado a la producción nacional y
en ese sentido no se ha reflejado en lo que son los productos agrícolas, no se ha reflejado un aumento tan descomunal como en otro tipo de productos que tienen ya un componente tan elevado de materia prima importada, porque los rubros agrícolas tienen componentes importados, pero el gran componente, el mayor, que es la tierra y la preparación de la tierra y la mano de obra, es dominicana. Entonces no se afecta nada o se afecta muy poco en ese sentido. Ese panorama que presentan la materia prima, el encarecimiento, la escasez, ¿cómo impactaría el fin de año en donde la demanda aumenta? Sí, bueno, eso lo que va a hacer que la crisis todavía sea mucho más crítica, la crisis se incremente y sea mayor por el aumento de esa demanda. Entonces nosotros entendemos que todo lo que es fin de año y comienzo de año ya fruto de esa demanda y de cada uno de esos renglones que se han agotado, entendemos que a partir ya de abril, mayo quizás, es que se comienza a nivelar un poco los precios. Creo que no veo como factible que lo que queda de año se normalice. Creo que todavía creo que lo que va a hacer que se va a agudizar un poco más la crisis. Por el hecho de que, si ustedes se fijan, hay rubros que son muy importantes, como es el tema del petróleo, que el petróleo tiene un componente que tiene intervención prácticamente en todo. Y nosotros sabemos que a nivel, por ejemplo, eléctrico, que casi toda la producción de energía a nivel mundial se produce a través de derivados de petróleo, porque aunque es una gran oportunidad de ir a la energía renovable, la realidad es que la energía que se consume a nivel mundial, a nivel natural de energías renovables, como son las que se producen a través del viento o del sol, representa solo un 17% de la demanda mundial. Entonces, eso te da una lectura, o sea, más del 80% de las plantas eléctricas que se mueven en el mundo se mueven con electricidad, que son generadoras que se producen a partir de derivados de petróleo. Eso te dice a ti que un ingrediente como la energía eléctrica, que se usa prácticamente en todo, va a hacer una diferencia a nivel del tiempo que falta de este año y los principales, y a principios del próximo año va a tener un impacto muy dañino para nosotros, por decir de una manera llana. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el licenciado Noel Ureña, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera. Y nosotros mismos abogamos porque se establecieran en un periodo determinado, y cuando se cumpliera con ese propósito, entonces se pudieran esos recursos llevar a otros sectores. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, el licenciado Noel Ureña. Licenciado, la reactivación económica, que al parecer es una realidad, un reflejo de lo que está sucediendo en los actuales momentos, y
y lo reflejan las estadísticas, tanto del Banco Central como de la divulgación de la cantidad de aumento de empleos. ¿Cómo andamos en la realidad en esos renglones? Oye, Federico, increíblemente, nosotros nos hemos insertado rápidamente en la economía dominicana. De hecho, el movimiento comercial que se ve, que nosotros estamos viviendo aquí en la República Dominicana, claro, nosotros somos una isla pequeña, pero si nosotros extrapoláramos eso a un país, a una nación grande, te digo que nosotros estamos por encima de Estados Unidos. Estuve en Estados Unidos y todavía en Estados Unidos no se ha reactivado la economía como el movimiento que se ve acá. Allá tuve mucho más negocios cerrados, tuve poca gente en las tiendas. Por ejemplo, en los sectores, en el sector que yo me muevo, que es el sector de productos capilares de belleza, tuve que los beauty supply allá están totalmente vacíos. Aquí tú vas a los sitios de productos de belleza y todos están llenos. Aquí tú vas a cualquier restaurante ahora de noche y están llenos los restaurantes. O sea, increíblemente, ese sector que estaba tan deprimido, lo que es bares, restaurantes y todo eso, se han ido adecuando rápidamente y hasta con buen sistema de seguridad. O sea, tú vas a cualquier restaurante acá y te reciben con medidas de seguridad, te toman la temperatura, te exigen la vacuna, que esté vacunado, los desinfectantes de ley. Y yo veo de una manera muy positiva, de hecho, todas las instituciones que miden los crecimientos, sobre todo del mundo y de Latinoamérica en especial, que es donde nosotros estamos, valoran de una manera positiva la reactivación de la economía dominicana. Sectores que nosotros teníamos totalmente muertos prácticamente, como son esos sectores que mencioné, ya están en una reactivación total. En otros sectores productivos se ha ido también incorporando adecuada de una forma bastante satisfactoria a la actividad económica del país. En ese sentido, nosotros vamos bien en ese sentido de que nos hemos ido adaptando a cada una de las actividades económicas en la cual nosotros participamos. Y por ende eso significa mayor reactivación en el empleo, en la mano de obra. Sí, el empleo ha estado aumentando. Hay sectores inclusive que al día de hoy tienen mucho más empleo que lo que tenían antes de la pandemia. Hay otros sectores que, aunque se han afectado un poco, ha habido sustitución, porque hay empresas, por ejemplo, que han, en medio de la pandemia, despidieron gente, pero después se dieron cuenta que necesitaban más personas. Y hay los casos, sobre todo en la asociación de nosotros, de empresas que hoy tienen más empleo que antes de la pandemia. Es decir, que el crecimiento económico es una realidad sustantiva. El crecimiento económico es una realidad. De hecho, todos los organismos multilaterales, tanto el Fondo Monetario Internacional como las demás instituciones que miden crecimiento, están dando un crecimiento entre el 10 y el 11% para la República Dominicana, que sería un crecimiento muy adecuado en estos tiempos. Sería un crecimiento que nos equipara o nos pone por encima del 2019, que fue un año que se vivió sin pandemia, porque la pandemia comenzó, bueno, nosotros no nos habíamos dado cuenta que la pandemia comenzó en nuestros países. Hay casos donde comenzaron desde diciembre, lo único que no se sabía que era ese virus que nosotros teníamos en el país. O sea que el 2020 prácticamente fue un año totalmente muerto para nosotros como país, y aún así hubo sectores que crecieron durante ese tiempo. Es decir, que este panorama augura
buenas expectativas para la República Dominicana. Sí, sí, yo creo que nosotros tenemos un país privilegiado, lo que tenemos es que trabajar todos juntos por él y trabajar de la mano con el gobierno para ayudar al gobierno a que eche adelante y que trabajemos en función de mejorar las condiciones de lo más necesitado. Y para eso tenemos que invertir parte de los recursos en educación, que tenemos que mejorar la educación y salud, básicamente. O sea que es importante que el gobierno, cuando llegue el momento, pueda pactar con todos los sectores para ayudar al gobierno a que tenga los ingresos que necesita, pero sí para invertirlo en esos sectores que son de impacto en la mayoría de la población. Don Noel, actualmente en el Congreso hay un debate acerca de las exenciones. Ajá. Ese debate se destapó luego de que se cuestionara las exenciones a los legisladores. Se está debatiendo un proyecto de ley para desmontar una generalización en las exenciones, incluyendo a los sectores productivos. ¿Qué le parece esto? Bueno, es un tema que nosotros lo vemos con mucho cuidado porque le vemos que tiene un componente y un matiz político. O sea, las exenciones, no todas las exenciones son malas, igual como todos los incentivos no son malos. Va a depender siempre dónde están dirigidos y por qué tiempo están dirigidos. Y tienen que manejarse con transparencia, porque hay exenciones que suman, hay otras que no, que lo que hacen es que restan. Y de hecho pasa lo mismo con los incentivos también. Hay incentivos que producen, hay otros que no producen nada. ¿Por qué? Porque si yo hago ambas cosas de manera generalizada, entonces lo van a aprovechar lo que lo necesitan, pero también lo van a aprovechar otros sectores que no lo necesitan. Entonces eso hay que manejarlo con mucho cuidado, haciendo una planificación adecuada y estableciendo y buscando con lupa cuáles son esos sectores que necesitan de tanto exenciones como exoneraciones y todo lo que tenga que ver con incentivos. Nosotros somos, en ese sentido, nosotros hemos tenido siempre una línea. La asociación nació a partir de la ley 299 del año 1969. A nosotros se nos establecieron unos incentivos. Nosotros mismos nos dimos cuenta de que habían distorsiones en ellos y nosotros mismos abogamos porque se establecieran en un periodo determinado y cuando se cumpliera con ese propósito, entonces se pudieran esos recursos llevar a otros sectores. ¿Y por qué no? Que esa experiencia de lo que ha sido la zona industrial de Herrera, eso se pudiera copiar en diferentes áreas productivas del país y se sembraran muchas zonas industriales similares a la de Herrera. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a generar ingresos. Si no se hubiese hecho esa zona industrial, todavía nosotros, la mayor parte de todo lo que nosotros usamos de bienes productivos fueran importados. Ahí nace la primera oportunidad de nosotros ir sustituyendo con la parte de importación por industria nacional. Nosotros tenemos que abogar por mantener la industria nacional. Y nosotros como dominicanos tenemos que comenzar y debemos valorar lo que nosotros producimos, porque nosotros producimos con calidad. Es increíble en los últimos 12 años la cantidad de empresas del grupo de nosotros que tienen certificaciones. Certificaciones ISO 9001, certificaciones de buenas prácticas de manufactura, certificaciones en normas ambientales. O sea que la industria nacional cada vez se va mejorando cada día más. Entonces es el momento de que nosotros como ciudadanos dominicanos
le demos importancia a lo que nosotros producimos y que se siga incentivando eso. ¿Y por qué no con incentivos? Lo que pasa es que los incentivos tienen que estar estructurados de una manera que cumplan con los objetivos establecidos. Una vez se cumplen con esos objetivos establecidos, entonces te lo quito y se lo doy a otro para que también pueda desarrollarse. Entonces significa que cada caso debe tratarse con la particularidad. Con la particularidad que corresponde. No hacer nada en conjunto ni nada como una política general. Cada tema tiene que ir. ¿Tú quieres incentivo? ¿Qué tú quieres hacer con incentivo? Ok, tú te voy a dar ese incentivo, ahora, ¿qué tú le vas a dar a cambio? Porque nosotros tenemos empresas que tienen incentivos y esos incentivos no impactan en la población general. Porque si a mí me subsidiaran una serie de materias primas, yo puedo bajar los precios al consumidor. No es así. Pero lo que pasa es que si se cogen incentivos sin una garantía y sin una estructura que garantice paso a paso que se va a cumplir con esos objetivos, entonces no vamos para ningún lado. Entonces nosotros estamos a favor, siempre hemos estado a favor de eso, pero que sea de una manera estructurada. Lo mismo, si nosotros no hacemos eso, tampoco nosotros vamos a corregir la evasión de la informalidad. ¿Por qué? Porque si tú no tienes ningún atractivo para formalizarte, pues tú vas a seguir en la informalidad. O sea, ahora, tú te quieres formalizar, mira, te vamos a dar 2 años que no pague esto, que no pague lo otro, ven que te vamos a ayudar en capacitaciones, te vamos a ayudar a organizarte como empresa, te vamos a dar recursos de financiamiento, o sea, algo hay que dar a cambio para que la gente se motive y entonces podamos ir acabando con un mal tan destructivo como es la parte de la informalidad. Don Noel, agradecemos su brillante comparecencia para orientar al país, a los sectores productivos, específicamente acerca del comportamiento de la economía nacional y del panorama internacional. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias, Federico, y el placer ha sido mío compartir contigo en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, el licenciado Noel Ureña. Regresamos en breve. En el régimen presupuestario municipal se añaden también unas fases particulares, y son esas fases que permiten la participación de los beneficiarios en su propio desarrollo, es decir, de los municipios.